Bienvenidos a tu canal Analizando la Noticia. Hoy yo estoy muy preocupada como ciudadana de este país, Puerto Rico. Pues estoy muy preocupada, ¿por qué? Porque viene un nuevo plebiscito y han dejado las personas que apoyamos el ELA, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que hemos tenido por años, la mal llamada colonia. ¿Y por qué digo la mal llamada colonia? Porque no somos una colonia. Es lo que te han venido diciendo muchos del partido PNP y del partido independentista y hasta los mismos populares de izquierda. O sea, independentistas que han entrado al Partido Popular y han destruido al Partido Popular. Hoy vengo a hablarles de todo lo que va a pasar ahora. Nos van a dejar afuera a miles de puertorriqueños y esto es inconstitucional, esto es antidemocrático. Yo como puertorriqueña tengo derecho a escoger y me quedo fuera, no voy a poder votar en el plebiscito próximo. En ese del cual se hizo un borrador y ahora quieren que las personas ejerzan su voto por las opciones que a ellos les dio la gana. Dos independencias diferentes, una difiere un poquito de la otra, pero es la misma cosa. Hay dos independencias ahí y yo estoy sumamente indignada y pienso que Nidia Velázquez ha vendido a Puerto Rico. Nidia Velázquez vendió a Puerto Rico, definitivamente, y no sabemos si personas del Partido Independentista y de igual manera personas del Partido Nuevo Progresista hayan influenciado en esto. Si esta señora se vendió o vendió la patria, nuestro Borinquen, que muchos le dicen Borinquen hipócritamente, y esas hipocresías a mí no me gustan. Nosotros tenemos derecho a votar en las elecciones y estamos fuera, los que queremos el ELA como está. Los que sabemos que no es una colonia y es un territorio como dice nuestra Constitución. En la Constitución de nosotros no dice que Puerto Rico es una colonia. Y si somos un territorio, ¿por qué nos dicen colonia? Y ya la gente, como le gusta repetir, como el papagayo, pues eso es lo que le han dicho. Y han llevado una mala información sobre lo que tenemos. Que tenemos políticos pillos que nos roban, sí. Que tenemos políticos que le hacen daño al pobre, sí. Que tenemos un gobierno agigantado, sí. Y los vamos a seguir teniendo. Seamos Estado, seamos independencia, seamos territorio como lo somos ahora, territorio de los Estados Unidos, a mucha honra. Hay muchos países que nos envidian. Pues sí, la corrupción está en todas partes, está en los estados, está en las repúblicas y está en los territorios, porque aquí lo que tenemos que hacer es estar bien pendientes por quiénes vamos a votar, qué nos prometen. Eso es lo que tenemos que estar pendientes. Ahora vamos a escuchar a esta señora que para mí se vendió la patria, la convencieron, le dijeron te vamos a dar un dinero. Oiga, ¿para qué usted cree que tanto populares como PNP envían cabilderos a los Estados Unidos para llevar a cabo lo que ellos desean? Y claro que se van millones ahí, claro que sí, dinero del pueblo. ¿Quién le dice a usted que esta señora no se vendió? Que algún millonario o millonarios o de un partido del otro o gente que quiere y puede cambiar mentalidades. Esta señora para mí que vendió a Puerto Rico, a nuestro Borinquen, que yo no lo digo hipócritamente, digo Borinquen con amor, digo Borinquen porque sé que es nuestra patria, nuestra isla, y queremos estar dentro de los Estados Unidos, sí. ¿Cómo se logra? Con la cláusula territorial, es el salvavidas que tienes, no hay otro. La cláusula territorial es el salvavidas que nos tiran los Estados Unidos para poder seguir estando a flote con la economía, con las ayudas federales, con la PECAPEL, con los programas WIC para las mujeres embarazadas, por otros programas para los envejecientes, por miles de programas como asistencia nutricional, entre otros. Son miles y miles de dinero en fondos que recibe Puerto Rico. Puerto Rico es otra cosa, como lo dijo Luis Muñoz Marín. Ahora vamos a escuchar lo que dijo Luis Muñoz Marín.
¿Qué era lo que decía él sobre el ELA? Aquí lo tenemos. El Estado Libre Asociado comparte con 13 estados de la Unión Americana esta cualidad creadora. Los primeros 13 estados que formaron los Estados Unidos fueron estados creadores, crearon una cosa nueva en el mundo. Los otros 37 estados, muy respetables, pero lo que hicieron fue imitar a los primeros 13. Puerto Rico no imitó ni a los primeros 13 ni a los nuevos 37. Pretender luchar contra una colonia que no existe es ponerse a pelear con un muñeco de paja para rehuir la responsabilidad de pelear contra los verdaderos problemas de Puerto Rico. Firma la nota Luis Muñoz Marín. ¿Y cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son esos verdaderos problemas a los que se refería Luis Muñoz Marín? Pues miren, hoy por hoy podemos decir cuáles son esos problemas. Los problemas de Puerto Rico son los gobiernos agigantados, el robo gubernamental, los contratos fantasma. Esos son los verdaderos problemas de Puerto Rico. El ELA no es un problema. El ELA no es el problema. Ahora dicen, no, es que hay que sacar a la cosa, hay que sacar al problema. El problema son ustedes. El problema son ustedes creando leyes que realmente no son compatibles con la Constitución de Puerto Rico. Una de esas leyes que los presos pueden votar, cuando en la Constitución de Puerto Rico dice que los presos no pueden votar en las elecciones porque son sobornables. Otra de las leyes que se hicieron en Puerto Rico, no hace tanto se firmó una ley de expropiación de las viviendas inmuebles de los pobres. Ahora los gobiernos municipales, estos alcaldes quieren robar la propiedad inmueble, o sea, las casas, los terrenos de los pobres. Eso fue una ley firmada por Ricardo Rosselló, de la cual ya yo había hecho un video anteriormente, lo tienen que ver. Es triste ver cómo este país, siendo un país tan maravilloso, crean leyes para destruir al pobre, a ese que no tiene. Y claro, entonces dicen, el problema es el ELA. No, el problema es los robos gubernamentales, todo lo que yo dije anteriormente, y la mala administración de cada uno de ustedes, los gobernadores, los alcaldes, cuando se roban el dinero, cuando empiezan a dar contratos a diestra y siniestra, cuando le pagan un montón de dinero la hora a cualquiera de sus familiares o amigos. Eso es el problema. Ese es el problema. El problema no es el ELA. Vivimos en un país maravilloso, con una constitución y una carta de derechos maravillosa. Y ustedes, los políticos, ustedes, el gobierno, son el problema. Una de las cosas que yo me quedé en shock fue cuando vi el proyecto del Senado 1467, que lo creó Tomás Rivera Chats con un grupo de personas del Partido Nuevo Progresista, diciendo que los puertorriqueños no querían la Constitución, que rechazaron la Ley 600, que rechazaron todo desde inicio, quedándonos desnudos, sin nada, sin esos derechos que hemos logrado hasta ahora. Todo lo que se logró con Luis Muñoz Marín lo quería tirar al piso este señor. Hemos adelantado tanto que realmente no podemos echar para atrás. Si queremos mejorar algo, lo tenemos que mejorar dentro de las circunstancias que tenemos y podemos ser un país maravilloso. Yo siento que soy un país. Yo siento que vivo en un país. ¿Por qué? Porque tengo una constitución, porque tengo una carta de derechos. Es que somos más que un territorio. Estado Libre Asociado no es una colonia. ¿Usted cree que Puerto Rico es una colonia como José Triamón? Yo creo que no. Yo creo que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado con un pacto que tiene algunas deficiencias y que por muchos años hemos estado tratando de corregirlas
y debido a fuerzas como la suya no ha sido posible lograrlo en el Congreso. El tema del coloniaje quedó atrás con la Guerra Fría. Y el que crea que va a resolver el problema de Puerto Rico planteando temas de coloniaje está profundamente equivocado. Exactamente. Y te van a decir que Puerto Rico es una colonia por el caso Sánchez Valle, que es un derecho que tenemos los puertorriqueños y está en la Constitución de Puerto Rico. No es la peste bubónica, es un derecho a no ser acusados doblemente. ¿Por qué? Porque el caso Sánchez Valle reafirma que somos un territorio americano y que somos parte de ellos. Parte, como si fuera una parte de tu cuerpo. Claro, porque es parte de. Por lo tanto, el caso Sánchez Valle es diciéndonos a nosotros, Puerto Rico es Estados Unidos. Punto y se acabó. Es como decir que Vieques es Puerto Rico. Es parte de Puerto Rico. Es como si fuera un pie o parte del cuerpo de lo que es un ser. Nosotros somos Estados Unidos. Literalmente nosotros somos Estados Unidos. Tenemos una propia constitución. Que nosotros tengamos una constitución nos hace un país automáticamente. Un país territorio. Porque, diga usted, ¿cómo es posible que tengamos una constitución con una carta de derechos? Y es que somos otra cosa, lo dijo Luis Muñoz Marín, no se equivocó. El significado es que el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de tener un proceso, un mecanismo de descolonización que va a ser autoejecutable. Quiere decir que el Congreso de los Estados Unidos, por primera vez en historia de la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, va a tener la responsabilidad de aceptar el deseo expresado democráticamente y de una forma transparente por el pueblo de Puerto Rico. Y van a estar incluidas las tres fórmulas: independencia, estabilidad y libre asociación. Sí, y lo importante de esas tres fórmulas es que están fuera de la cláusula territorial. Sin embargo, este proyecto no parece ser tan de consenso, porque quedó fuera el Estado Libre Asociado. Porque el Estado Libre Asociado, a través de una serie de casos de la Corte Federal, de la Corte Suprema, se ha demostrado que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial del Congreso de Estados Unidos. O sea, que es el Congreso de Estados Unidos quien tiene autoridad sobre Puerto Rico. Y por ello, todo el mundo está de acuerdo de que el Estado Libre Asociado es un estatus colonial. Bueno, vamos a hablar de ese anuncio que se hace hoy, que obviamente enciende la llama de la discordia política aquí, sobre todo el tema ideológico, que siempre es un tema que apasiona a todos los sectores de nuestro país. He invitado aquí al buen amigo Rafa Cox Salomán, que dicho sea de paso, Nidia Velázquez lo mencionó, hizo un reconocimiento de sus aportaciones allí. Don Rafa, ¿cómo está usted? Buenas noches al panel, un placer estar con ustedes. Qué bueno. También está Héctor Ferrer Jr. Saludos, Héctor, ¿cómo estás? Representante. Muy buenas noches a todos. Un placer estar compartiendo junto a ustedes. Le pedí a Carlos Mercader, que precisamente está en la capital federal y estuvo monitoreando muy de cerca el proceso, que también nos acompañará. Carlos, hola, saludos. Saludos, Ferdinand, saludos a todos en el estudio y también saludos a toda la audiencia. Bueno, voy a empezar contigo, Rafa. ¿Qué significa esto? Creo que tengo las declaraciones de Dalmau, si las tenemos, sí. Vamos a verlas para verlas todas y entonces poder analizarlo. Déjame ver si las tenemos para poder incorporarlas, porque ya está la posición oficial del Partido Popular. Sí. Vamos a verlas. De entrada, el dejar fuera el Estado Libre Asociado como la opción de relación política con los Estados Unidos, que asegura la ciudadanía y el desarrollo que le sirve bien a las familias puertorriqueñas, merece nuestro más enérgico, total y absoluto rechazo. Lo que yo pido es respeto.
a los que piensan distinto. Este proyecto excluye a los que piensan distinto. Es una falta de respeto a los puertorriqueños que pensamos distinto en cuanto a la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. ¿Por qué no lograron llevar a un popular allí a esa delegación de funcionarios públicos importantes? ¿Por qué no había un popular, Rafa? Mira, a mí me sorprende muchísimo y me llama muchísimo la atención. Yo estoy seguro que los puertorriqueños que están sintonizando este programa y viendo por vez primera las expresiones de José Luis Dalmau, les sorprende muchísimo que José Luis Dalmau en este momento esté pidiendo inclusión y respeto, cuando José Luis Dalmau en su supuesta mesa de consenso, que nunca hizo absolutamente nada, jamás se dignó a invitar a los soberanistas a hablar absolutamente nada del tema de estatus, a pesar de que nosotros suscribimos una serie de misivas y comunicaciones. Jamás nos abrió las puertas de su oficina, y hoy cuando el Congreso de los Estados Unidos, a través del liderato congresional del líder de la Cámara Federal, Steny Hoyer, le abre las puertas al soberanismo de par en par, entonces ahora es que José Luis Dalmau, que ha estado perdido en este tema, que nadie lo ha invitado a ninguna parte, ahora él viene a pedir respeto. Lo que significa lo que pasó hoy es la bancarrota del proyecto ideológico de José Luis Dalmau y compañía. No hay espacio para fórmulas que no sean no coloniales, no territoriales. Esa es la postura histórica del Partido Popular en la Asamblea de Ponce de 1990 bajo Rafael Hernández Colón, la famosa enmienda Vizcarrondo. Y ahora le tienen miedo a la fórmula no colonial y no territorial. Por eso es que este pueblo no lo respeta y por eso están en la quiebra ideológica y electoral. Ya diablo, Rafa. Déjame que dice Héctor. No tenemos miedo. La historia ha sido clara. En el 2008, 2009, 2010 pasó lo mismo con el proyecto HR 2499, al que el gobernador de Puerto Rico, en aquel entonces comisionado residente, tildó el proyecto de Lázaro. Esto es un Lázaro. Esto es un proyecto natimuerto. Lo presentaron y no va a pasar absolutamente nada con él. Pero ¿cuál es la diferencia de este proyecto a los anteriores? En aquel entonces incluso Nidia Velázquez cogió un turno en la Cámara de Representantes defendiendo la autodeterminación del pueblo puertorriqueño y defendiendo el que el Estado Libre Asociado estuviera en la papeleta. Incluso se pasó la enmienda Fox. Lo que sucede, y yo participé de ese proceso junto al padre de Héctor, que en paz descanse, es que aquel fue un proceso que se dio antes de Promesa, antes de Sánchez Valle, antes de Franklin, antes de Aurelio, antes de Baello Madero. No quedaba claro todavía la ubicación del Estado Libre Asociado dentro de la topografía constitucional americana. El momento histórico cambió y Nidia ha tenido un momento de maduración política e ideológica. El mundo entero cambió excepto el liderato del Partido Popular. Se puede considerar un verdadero proyecto de autodeterminación, uno que excluye la participación de un sector importante de Puerto Rico, aunque podamos pensar que tenga sabiduría o poca sabiduría el pensar y el sentir o la aspiración de un sector importante del pueblo. Es un verdadero proceso de autodeterminación aquel que excluye una porción del electorado. Lo que sucede es que estamos ante un proyecto de descolonización. Y tú no puedes descolonizar si la colonia está entre las opciones y por otro lado, dentro de la perspectiva constitucional, el territorio no es constitucionalmente requerido. Es viable constitucionalmente conforme al artículo 4, ¿verdad? Cláusula territorial, pero la Constitución Federal no requiere incluir el territorio en una papeleta de plebiscito. No lo requiere, pero el pueblo de Puerto Rico ha votado en el pasado favoreciéndolo, y yo me pregunto si no es un acto extremadamente paternalista decirle a 1% del electorado: tu aspiración no la incluyo. Yo prefiero, persuádeme de no votar por eso. Lo que sucede es que en el sistema americano es el Congreso que dispone de los territorios y el Congreso estaría diciendo: las alternativas que estoy dispuesto a dar son estas. Esa es la realidad. La realidad es que es un grupo demócrata acompañado por Jennifer González. Aquí es un reconocimiento expreso de que el gobierno del Partido Nuevo Progresista ha gastado millones de dólares impulsando plebiscitos. Y hoy reconocen que esa mayoría supuesta que tuvieron esos plebiscitos no existió. En segundo lugar, la crisis que fue a crear Jennifer González para traer la estadidad no funcionó. Incluso la elección de los otros días para los cabilderos de la estadidad, cabildeando para que la trajeran, tampoco funcionó. Aquí se han malgastado fondos públicos para traer la estadidad y no han podido. Ahora con este invento van a traer la libre asociación, que no es nada más, y el proyecto lo dice, le va a quitar la ciudadanía americana a los nacidos en Puerto Rico luego de ese pacto. No, eso lo dice ahí.
Eso lo dice ahí. El proyecto. Eso lo dice ahí. Y que el pacto lo puede quitar después de 10 años. Vamos a hablar de ese detalle, pero antes de hablar de ese detalle... Ve a la página 35 del borrador, lean con calma. La página 35 establece la ciudadanía de los no nacidos se garantiza por la duración del tratado de asociación. Que se puede cancelar en cualquier momento. Jamás y eso está claro. el Congreso se había planteado en esos términos, nunca. Es la primera vez que el Congreso, en este caso un grupo importante de congresistas, plantea que la libre asociación es distinta y separada de la independencia y garantiza la ciudadanía americana dentro del término de su vigencia. Eso estamos de acuerdo, pero la pueden quitar en cualquier momento. Déjame dar una oportunidad a Carlos Mecán, le voy a dar todo el tiempo a ustedes ahora. Carlos, quiero volver al tema de la ciudadanía, pero antes, este punto que trae Ferrer de que esto es un nati muerto, y de hecho estaba leyendo una columna de Carlos Díaz Olivo que plantea que cuesta arriba poder lograr la aprobación de esto. ¿Cómo lo ves tú? Creo que el representante se equivoca en llamarlo nati muerto, porque hoy tenías allí, en esa conferencia de prensa, al líder de la mayoría demócrata, quien se comprometió a que el proyecto, primero, que la gente ahora presentara su opinión ante el comité, número 1. Número 2, se comprometió con la vista y bajarlo lo antes posible al floor de la Cámara para buscar su aprobación, y se comprometió también a defenderlo en el Senado. Es cierto en que es corto el tiempo, y el profesor va a estar de acuerdo en esto, de que esto hay que buscar todas las maneras posibles de empujarlo de parte de la gente que quiere eliminar la enfermedad de Puerto Rico, que es la colonia. Y en ese sentido es imposible pretender que pusieran dentro de las opciones lo que es la enfermedad de Puerto Rico, lo que el Tribunal Supremo ya en múltiples ocasiones, por más que otros han querido pintarla, ponerle una pava y ponerle maquillaje, la realidad es que es simple y sencillamente un territorio totalmente sujeto a los poderes. El tema quizás, Carlos, uno de los temas más importantes en esta discusión es la ciudadanía americana. Voy a hacer una corta pausa, voy con Yailin para adelantar también el tema de la encuesta y regreso para ver cuán garantizada está o no está. Vamos a hablar de eso rápidamente. Voy con Yailin. Así es, Ferdinand, al volver continúa el toma y dame en relación a este proyecto del estatus. Y en la encuesta, claro, preguntamos en nuestras redes sociales, si el plebiscito fuese mañana, ¿por cuál opción votaría? Las opciones las tiene en pantalla: independencia, estadidad o libre asociación. Vote ahora mismo en nuestras redes sociales, pausamos y regresamos con más. Bueno, en el tema del estatus, siempre uno de los cucos más grandes ha sido el tema de la pérdida de la ciudadanía americana. Así es. ¿Qué ocurre con lo acordado, en este borrador de proyecto de un plebiscito para Puerto Rico? ¿Qué tiene el tema de la ciudadanía garantizada? Mira, yo invito a que los televidentes y aquellos que nos sintonizan por las plataformas accedan al documento. Es un documento de trabajo, es un borrador que está sujeto a conversación, en donde bajo esa libre asociación se garantizaría la ciudadanía de los que la tenemos y la ciudadanía de aquellos que no han nacido por la vigencia de esa relación de libre asociación. Explícame eso. Eso significa que durante la vigencia, es decir, la libre asociación es una relación en donde puede concluir a voluntad de cualquiera de las dos partes, pero mientras las dos partes estén invertidas en esa relación, aquellos que nacen dentro de ese momento siguen siendo ciudadanos americanos, es decir, es... ¿Pero hay que pedirla o es automática? No, es automática. Bueno, pero ahora, pregunto si aplica a una situación en la que un ciudadano americano, digamos yo, tengo un hijo con unas que no es ciudadana americana. Eso sigue igual. Sigue siendo yo entiendo que bajo lo que yo leí decía que los dos deben ser ciudadanos americanos. Los dos tienen que ser ciudadanos. El no nacido, el que nace, tiene que tener ambos padres americanos para poder ser americanos. Es lo que entendí del texto que leí. Eso es lo que dice el proyecto. Pero si hubiera sido híbrido, que es lo que tú planteas, pues entonces aplica la normativa y tú tienes el derecho a reclamar a tu hijo de cualquier forma, que es lo que es conforme a la ley actual. Héctor, ¿cuál es la preocupación que tienes y que difieres? Yo no tengo ninguna preocupación. El Estado libre asociado garantiza la ciudadanía americana. La libre asociación no la garantiza, y eso es un hecho. Y el proyecto así lo establece. O sea, no son inventos míos, es que el proyecto así lo dice. ¿Este proyecto te parece antidemocrático, como dice el presidente del Senado? Este proyecto es antidemocrático. Excluye una fórmula de estatus que defienden muchos puertorriqueños, por no decir una mayoría. ¿Pasa o no pasa algo aquí? Esto es un proyecto natimuerto. Sí, está bien, pero pase o no pase. La pregunta es, ¿cómo queda esto en el PNP primero, que lleva defendiendo que cuántas veces han votado por la estadidad? Número uno.
Y el Partido Popular, Tatito Hernández, lo único que le faltó decir hoy es que esta conferencia fue el junte demoníaco. No, aquí lo que sucede es lo siguiente. ¿Dónde terminan ustedes parados los populares en esta Bien, porque los desvotamos no, es que los veo totalmente divididos. Déjenlos hablar. En el 2009 derrotamos un proyecto como este, lo vamos a volver a hacer, así que hay que estar con mucha calma, ver cómo se desenvuelve el proceso, insertarse en Washington, aclararle a los congresistas de que esto es un proceso antidemocrático, y si van para adelante, lo más que puede pasar es que pase de la Cámara de Representantes. En el Senado los demócratas no tienen los 60 votos. Hoy no había ni un solo republicano, solamente una comisionada residente llamada Jennifer González, que iba a crear la crisis de la estadidad, la iba a traer, decía ella, no pudo. ¿Y cuál es el proyecto de culminación de Lela del Partido Popular? ¿Cuál es el proyecto de culminación? Darle un turno a Carlos. Carlos. Nos toca a los populares discutirlo. Nos toca a los populares discutirlo. Al punto del representante, que yo creo que es un buen punto. Hay poco tiempo para esto, pero en la Cámara posiblemente el proceso se acelere, y acuérdate lo que decíamos hoy en radio, el lame dog session. Aquí hay un lame dog session, Obamacare, pasó el lame dog session. Y en el Senado va a haber, en ese proceso, posiblemente sea cuando vea este proyecto, y tiene muchas probabilidades de pasar. Y eso, ¿verdad? Obviamente, quien quiera descolonizar a Puerto Rico, apoya este proyecto. Definitivamente. Bueno. Lo demás es cuento de camino y es mantenernos bajo la colonia promesa y la Junta de Control Fiscal. Que sigan celebrando el natimuerto. Que sigan celebrando el natimuerto. Lo que escucho es un miedo increíble. Ninguno. Uno escucha específicamente el presidente de Tucaucu, Tatito Hernández, hablando de juntes demoníacos, una cuestión que se parece, si fuera por ese miedo, Cristóbal Colón todavía estuviera en el puerto de Palos. Cristo jamás hubiera ido a la redención cristiana y no hubiera pasado absolutamente nada en el mundo. Es decir, hay que hablar como gente adulta, gente madura de los asuntos. No temes, Cox, que la división y la oposición de un sector de Puerto Rico termine cortándole la cabeza al proyecto. Mira, hay que hablar al país con la verdad. Si queremos más de lo mismo y la colonia, pues eso es una cosa. Pero si queremos la descolonización, es otra cosa. Para resolver el tema de estatus se necesita madurez y voluntad política. Si no se invitan a todos los participantes del proceso, créanme que el problema de estatus no se va a resolver. Bueno, no tengo más tiempo. Morirá en su camino. Gracias, Cox. Gracias, Carlos. Gracias, Héctor. Estaba allí apoyando este proyecto. Bueno, yo se los dije, que esto genera unas pasiones aquí tremendas. Es que más Tengo que hacer una corta pausa. Levanta pasiones. Tengo que hacer una corta pausa, muchañero. Muchas gracias por venir. Héctor, muy bien, gracias. Voy a repetir nuevamente. En el plebiscito 2012 se podía votar 2 veces. Si usted busca el borrador del plebiscito 2012, lea las instrucciones en letras pequeñitas, va a ver que decía, puedes votar por la primera opción, que es la pregunta de que tú quieres quedarte con lo que tienes, con el ELA, y también decía que irrespectivamente tú votarás por esa primera opción, ¿verdad? Por quedarte con lo que tienes, por el ELA, también podías darle un voto a la estadidad o a cualquiera de las demás premisas. Busquen el borrador del plebiscito 2012 y se van a dar cuenta que eso anula ese plebiscito. Por otra parte, el plebiscito del 2017 fue el miedo de muchos populares de derecha que le quitaran, ¿verdad?, la opción de la estadidad. ¿Por qué? Porque al estar sola la estadidad, ellos la van a elegir porque no debate con otras. Y es muy lógico que el mensaje que le querían dar a los Estados Unidos era, queremos estar con los Estados Unidos. Pero ojo, eso no quería decir que querían rechazar el ELA. Es que al no haber más competencia, escogieron esa, con el miedo de que si no escogemos la estadidad, que es la única opción que hay, pues nos pueden dar la independencia. Y ese era el miedo de muchos de nosotros. Ojo con eso, plebiscito 2017 no había competencia. El plebiscito del 2012 se podía votar 2 veces. No tenía logo, no tenía descripción, estaba en un encabezado y no decía Estado Libre Asociado porque las siglas ELA de Estado Libre Asociado las habían robado los soberanistas independentistas populares. Muchas gracias y espero que se suscriba a mi canal. No deje de recibir ni uno de estos videos y por favor compártelos, dame like y suscríbete. Dios te bendiga.